Desde el punto de vista político, mi pregunta es, ¿ya pasó lo peor? Vamos a analizar algunas de las cosas que han pasado. ¿La crisis se ha superado de verdad? ¿Se han comprendido profundamente cuáles son los elementos que desataron las turbulencias para no repetirlos? Mire, yo creo que el gobierno ha corregido el rumbo. El gobierno ha escuchado, ha sido duro para el gobierno todo lo que ha pasado. Seguramente la crisis, decía en un programa el domingo, Marcos Peña, no es el peor momento del gobierno, pero no tenga duda Marcos Peña que ha sido el peor momento del gobierno de Mauricio Macri. Él decía, fue cuando asumimos. No es cierto. Cuando asumió el gobierno de Cambiemos, tenía los mismos problemas y la misma herencia maldita que dejó el kirchnerismo. El tema es que ahora la imagen del presidente había caído muchísimo, había transmitido cierta desconfianza hacia afuera, hacia los mercados y por supuesto había perdido un nivel de credibilidad. Él mismo lo dijo, bajamos un escalón en el nivel de credibilidad. Ha sido claramente la semana más complicada del gobierno de Cambiemos, pero frente a esa situación toma la determinación, toma la iniciativa y empieza a corregir algunas de las cuestiones fundamentalmente vinculadas a reclamos que le hacían periodistas independientes, dirigentes políticos, y empieza a corregir algunas cuestiones. Mire, muchos planteábamos que el gobierno se había encerrado demasiado en 2 o 3 hombres, que todas las decisiones pasaban por muy pocas cabezas y por muy pocas decisiones y que frente a estas situaciones de crisis no había que encerrarse, habría que abrir las puertas en su momento y así lo decíamos con toda contundencia el martes pasado. Algunos funcionarios que fueron expulsados por distintos motivos, de distintas maneras, pero el gobierno no puede darse el lujo de no contener en su espacio a dirigentes muy útiles, como Alfonso Patgay, como Carlos Melconian, como Alberto Abad, como Ernesto Sanz, Ricardo Burjaile, Isela Constantini, Emilio Monzó, Miguel de Godoy. En lugar de sumar figuras a su elenco de gobierno, en lugar de abrir puertas y sus dogmas, se cierran cada vez más sobre lo conocido y eso lo hace cometer cada vez más errores. Yo decía el regreso de los expulsados, le poníamos ahí, porque la verdad que el gobierno ha tratado de traer nuevamente, de seducir nuevamente a prácticamente a todas las personas que yo nombré y me alegro, me parece muy bien, me parece un hecho muy positivo. Hay que romper con cierta altanería, romper con cierto sectarismo y convocar absolutamente a todos los sectores y empezando por aquellos que han trabajado junto a Cambiemos prácticamente desde el comienzo. Yo era muy enérgico al decir Monzó, Emilio Monzó, porque debe ser uno de los dirigentes políticos, uno de los hombres más valorados y más apreciados por prácticamente toda la dirigencia y el gobierno con la necesidad de gente experimentada, con muñeca política, que comprenda el peronismo en su esencia, que tenga relaciones con todos los partidos, se había dado el lujo de congelarlo, de tenerlo afuera, ni siquiera se había inmutado con el anuncio que había hecho Emilio Monzó de que no quería renovar la banca y que iba a dejar la presidencia de la Cámara de Diputados. Es un hecho positivo para la Argentina que otra vez en las mesas de las decisiones Emilio Monzó, han convocado, llegaba hoy, esta tarde desde Mendoza, a Ernesto Sanz, un dato muy interesante también. No es que Mauricio Macri toma la decisión a dedo y dice que venga Ernesto Sanz de nuevo a participar en las discusiones políticas. El presidente institucionalmente, como corresponde al radicalismo, se dirige para decirle que le gustaría incorporar gente de su partido a la mesa chica, ahora mediana, de las decisiones. Y es el propio presidente del radicalismo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el que toma la decisión junto con su grupo de conducción de convocar a Ernesto Sanz nuevamente, porque fue uno de los arquitectos fundadores junto a Elisa Carrió y Macri de lo que es Cambiemos, y así es como en los próximos días lo vamos a ver trabajando junto al presidente Mauricio Macri. También cada 15 días van a ir rotando algunos de los gobernadores radicales, como Cornejo, que recién nombraba, como Gerardo Morales y otros gobernadores del radicalismo. Se ha incorporado por parte de la coalición cívica Fernando Sánchez, que Fernando Sánchez ya está trabajando en la jefatura de gabinete con Marcos Peña, pero se ha ido ampliando, se le da más espacio y más lugar a un hombre experimentado
en la economía, en la política y en la relación con el peronismo y con los gobernadores como Rogelio Frigerio, se han abierto las ventanas, se ha salido de ese encierro que yo criticaba el martes pasado y me alegro, me parece un dato positivo, no solo para el gobierno de Cambiemos, un dato positivo para la democracia y para la posibilidad de generar nuevas situaciones. Después lo vamos a hablar con Martín Tetaz, que es el que sabe, pero para mi gusto, cuando el gobierno le pide a algunos empresarios, le pide al mundo que lo apoye, tiene digamos, un valor simbólico, pero la verdad a los especuladores financieros, como en su momento fue Juan Carlos Pugliese que le dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, a veces daba la sensación que el gobierno, con tantos CEOs, con tanta gente experimentada en la economía, le hable a los especuladores de temas éticos. El capital lo único que le interesa es ganar más plata y la forma de calmarlos era pegarle con una regla en los dedos y hacerle perder plata. Que los especuladores perdieran plata, que tuviesen que dar cuentas los fondos de inversión y decir, sí, nos equivocamos, la pifiamos, perdimos dinero. Eso lo entienden rápidamente. Apenas pierden plata, se dan cuenta y en los últimos tiempos el Banco Central me parece que fue por ese camino. Me parece positivo, insisto, varios sectores lo habían reclamado, esto de convocar a los distintos sectores políticos, sociales, sindicales, incluso si quieren a la iglesia, para generar algunos consensos mínimos, alguna agenda de Estado. No me gusta el nombre, pero tal vez porque soy medio antiguo. Ya todos le dijeron un gran acuerdo nacional, tal vez por su falta de experiencia política, por su juventud. No saben que Gran Acuerdo Nacional fue un artefacto político que inventó Alejandro Agustín Lanunce durante la dictadura y le llamó Gran Acuerdo Nacional, pero no importa. Digo, eso tal vez es para la gente de arriba de los 50 y de los 60 años, pero me parece muy positivo que hayan no solamente abierto las puertas a los integrantes de Cambiemos, sino también que hayan abierto las puertas para otras posibilidades, comprender otras experiencias y trayectorias políticas y sumarlas, por supuesto, con la conducción del presidente de la Nación, que es el que ha sido votado para llevar adelante eso. Otra cosa importante que ha ocurrido y que le ha hecho bien a Cambiemos para recuperar la confianza es el reconocimiento de algunos errores. Fue casi unánime el hecho de que el gobierno de Macri no comunicó con la suficiente contundencia, porque ellos dicen que sí, que lo hizo en el Congreso de la Nación, no comunicó esa suerte de campo minado, esas cientos de bombas de tiempo que dejó el kirchnerismo en su retirada, y empezar a reconocer el país que recibieron fue un acierto de María Eugenia Vidal ayer en Radio Mitre. La verdad también es que este era un país que estaba fundido y que tenía que, para hacer este camino más liviano y para hacer este camino menos duro para la gente, tenía que pedirle fondos al mundo. Es difícil ir a pedirle fondos a alguien diciendo que uno está fundido. Sí. Yo pude decir en la provincia de Buenos Aires, encontré una provincia quebrada, Sí. pero no era yo el presidente. El presidente tenía que salir y hablar con los presidentes de otros países y lo hizo. Y creo que uno de los grandes logros de estos 2 años que hoy estamos cosechando en el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de otros presidentes que han salido a apoyarnos en este momento difícil de la Argentina es que el mundo nos volviera a creer. Bueno, otro de los elementos importantes, usted la ve a María Eugenia, usted vio que salió Pinedo, salió Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña. El gobierno ha comprendido que salir a comunicar las cosas es importante. No es subestimar a la gente, creer que con las redes sociales alcanza. Dar explicaciones en cada una de las cosas para que el ciudadano pueda entender lo que está pasando. Fíjese que, por ejemplo, le doy un dato. Si uno va a los números, después le vamos a preguntar a Marco Labaña, pero si uno va a los números, la mayoría de los economistas dicen que nunca en la Argentina hubo un porcentaje tan alto del presupuesto dedicado a los sectores menos pudientes, a los sectores más necesitados. El gasto social del gobierno de Cambiemos es el más alto de toda la historia, en cuanto al porcentaje, por supuesto. Eso dicen los economistas. Ahora pregunto yo, ¿la gente tiene esa impresión? Cuando uno va a las encuestas, más del 60% dice que este es un gobierno de ricos, que gobierna para los ricos. ¿Se ha comunicado bien entonces? Si realmente el gasto social es el más importante de la historia y la gente piensa que este es un gobierno de ricos, fíjese que ni siquiera han tenido el cuidado de mimar, de atender informativamente, de estar cerca de algunos de los líderes de opinión que han estado con Cambiemos desde el principio. Yo le mostraba una declaración muy dura, desilusionada, defraudada de Mirta Legrand la semana pasada. Otra vez Mirta Legrand hizo un comentario negativo para el gobierno.
hice mucho, siempre lo repito, hice mucho para que ganara. Pero últimamente, bueno, yo dije que estaba decepcionada, ¿no? Y otra palabra más dije que ahora no me acuerdo. Empezaba con D también, desilusionada, decepcionada. Pero realmente me da una tristeza, me da una lástima. Que habla Marcos Peña y que habla y dice que todo está bien. Mentira, no está todo bien, mentira. Digan la verdad, mentira. Es un problema. Aunque después en las redes me digan que soy tal cosa, tal otra, porque hay gente que se enoja porque digo la verdad, digo lo que siento. Yo podría callarme y no pasaría muy bien, pero no quiero hacerlo. Fíjense que algo que no quisieron comunicar y finalmente se comunicó, porque tal vez Carlos Melconian pensaba que en una charla privada que estaba dando no había periodistas o no iba a tener suficiente repercusión. Bueno, por supuesto, hoy con la presencia de los celulares, cualquier ciudadano es un periodista que rebota las cosas que están pasando, y cuando Carlos Melconian, un hombre tan cercano hasta desde lo personal, tan amigo de Mauricio Macri, dice que boludearon 2 años, ni le cuento el rebote que eso tiene. Boludeaste 2 años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación y nivel de actividad en la previa a la elección. Bueno, durísimo, durísimo lo de Melconian, y hay un hecho positivo del presidente de la Nación. Después de todo lo que pasó, la demostración es que finalmente Macri escucha, que no se encierra, que empieza a abrir las puertas y las ventanas de la Casa de Gobierno para escuchar otras voces, no solo escucharlas, sino tomar nota y actuar en consecuencia en muchos casos. Y también es muy importante lo que María Eugenia Vidal dice, y que muchas veces el gobierno de Cambiemos, sus voceros habitual, no dicen. No quien está aquí. Fernando Iglesias es un hombre que habla con toda claridad y contundencia acerca de lo que ha representado históricamente el kirchnerismo en la Argentina y lo que ha dejado. Pero hay muchos que hablan con eufemismo, suavemente. Sin embargo, María Eugenia Vidal, con toda claridad, habló de que no quiere que este país sea más conducido por las mafias. ¿Usted cree que hay sectores en la Argentina que realmente apuestan, como dijo la doctora Carrió, a la destitución del gobierno de Mauricio Macri, que lo quieren voltear? Yo no tengo información, elementos objetivos para decir eso, pero sí digo y creo que hay un sector de la oposición que no es parte de la oposición racional o la que quiere que a la Argentina le vaya bien, que le interesa más su conveniencia personal, que tienen riesgo de ir presos, que les interesa más su suerte personal y que quieren mostrarle y demostrarle a los argentinos que su modelo era el único posible. Y ya sabemos a dónde nos llevó. Nos llevó a la Argentina, donde tenemos que tomar este camino difícil, pero el menos difícil de todos. Que a los que representan el pasado no van a ser la solución a los problemas que tenemos, definitivamente. Y que sí, hay algunos que creen que cuanto peor, mejor. Pero por suerte la mayoría de los argentinos no creemos eso. Y creo que estamos listos para hacer lo que haya que hacer para salir adelante. Será la realidad, hablar con claridad de las cosas que pasan sigue siendo un valor importante que la gente rescata. Ayer tuve un encuentro con el Club Político Argentino, uno de los vicejefes de gabinete, Mario Quintana, y ahí Mario Quintana dijo que está bien, responsabilizó un poquito, le tiró la pelota a Alfonso Pratgay, pero dijo que haber fijado aquellas metas inflacionarias había sido claramente un error porque eran incumplibles esas metas y eso actuó como un problema. Pero está bien que lo esté sincerando y además diciendo que lo que se viene, ahora le vamos a preguntar a Martín Tetaz, por supuesto, que es el que sabe de esto, pero dice Mario Quintana que lo que se viene una vez superado estas turbulencias es un poco más de inflación, aunque hoy Duhovne dijo que el mes que viene va a ser menor a la del 2,7% de este mes pasado, de abril, que ha sido la más alta del año, pero dicen que en mayo va a ser menor. Pero Mario Quintana dice, ojo que va a haber una inflación un poquito mayor y va a haber tal vez un nivel de actividad, cierto congelamiento en la actividad y tal vez baja la inflación por malos motivos, es decir, por enfriamiento de la economía. Pero Mario Quintana habló en esa reunión también. Sí, María Eugenia me parece que ubicó claramente que había 3 caminos al comienzo y que el gobierno va a mantener fuertemente el tema del gradualismo. Creen que el gradualismo
para parafrasear a Sergio Massa, es la avenida del medio, que de un costado está a hacer más kirchnerismo, darle la maquinita, emitir moneda. No, ese camino ya demostró un populismo realmente preocupante. Y del otro lado están los ultraliberales, los viejos soñadores del Fondo Monetario también y de, yo diría, el neoliberalismo ortodoxo, la vieja usanza, que quieren un ajuste brutal y echar 3, 4 millones de personas del Estado, cosa que es imposible, impracticable, inhumano y que ningún gobierno que intente mantenerse y generar una mejor situación puede llevar adelante. Por lo tanto, van a seguir, como ratificó el presidente Macri, por ese camino del medio, que es el camino del gradualismo, ¿no es cierto? Les decía, y ya me voy acercando al tema económico para hablar con Martín Tetaz, inflación más baja el mes que viene, dijo Nicolás Dujovne, luego del 2,7 la más alta. Las LEVAX, hoy Elisa Carrió, desde la Fundación Hannah Arendt, dijo fue espectacular lo que pasó con las LEVAC. Vamos a ver qué dice Martín. El tema del bote, un pequeño detalle, tal vez es una pavada. Nosotros trabajamos con las palabras y las palabras simbolizan cosas. Bote lo están gastando en las redes, por supuesto, memes de todo tipo a los botes. No era el mejor nombre, pero bueno, no importa. Lo cierto es que tuvo éxito la colocación de esos bonos del Tesoro. Y finalmente vamos a ver cómo sigue la película y qué es lo que realmente ha pasado con la precisión